Amigas y amigos, en Bolivia aún no pasa esta tensión, este choque político en nuestro hermano país suramericano. Ahora está muy latente este riesgo de una presunta conspiración para otro golpe de Estado ahora contra Luis Arce, el presidente electo. Y vaya que este tema es polémico, es controversial porque ha sido el propio Arce el que ha puesto este tema en la discusión internacional. En América Latina hay ya atención sobre esto que está ocurriendo. Se prepara otro golpe de Estado y hay una conspiración en donde de verdad a las partes que se les menciona como involucradas resulta sorprendente. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 3 de noviembre del 2020. Información relevante, muy oportuna de lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Y cuando todos creíamos que este hermano país suramericano podía entrar a una nueva ruta de estabilidad política y social, luego del rotundo triunfo arrollador, abrumador por parte del candidato del MAS IPSP, Luis Arce, pues resulta que no. Resulta que todavía hay grupos opositores al MAS y PSP que está buscando la forma de cómo alentar una inconformidad social y política mayor para generar el escenario de otro golpe de Estado ahora contra Luis Arce. Incluso hay la intención de evitar la toma de posesión. Y esto es lo que se ha estado informando en las últimas horas. Y vamos a comenzar con esto que el propio Luis Arce dio a conocer a través del portal RT Bolivia. Se informa de este asunto. Asegura Luis Arce que no existen garantías de que no se dé otro golpe de Estado. De hecho, el presidente electo pues da a entender que en este momento hay pues toda una intención para organizar otro golpe de Estado, lo cual sería bastante demoledor, terrible para el país suramericano. Luis Arce dijo, no existen garantías para que no vuelva a producirse otro golpe de Estado como el del año pasado, cuando Evo Morales tuvo que dejar no solo el poder, sino también Bolivia para refugiarse primero en México y luego en Argentina, en donde permanece, pero ya ha adelantado que el 9 de noviembre, una vez que tome posesión Luis Arce, regresará a Bolivia, regresará a su casa, regresará a su tierra. Pero mientras tanto, Arce habla de esta situación. Esta declaración tuvo lugar mientras algunos sectores rechazan su victoria electoral, reconocida ya por todos los observadores internacionales, incluso por el mismo gobierno interino de Yanine Áñez, quien para muchos está haciendo un doble papel. Pretende quedarse al margen, como que no tiene nada que ver en el asunto de esta presunta conspiración, pero al mismo tiempo comentan, se filtra información que también está muy interesada, Yanini Áñez, en que no haya estabilidad política ni social, incluso ahora que Luis Arce ganó de manera contundente las votaciones. Y en este escenario resulta realmente sorprendente, pues, conocer quiénes son estos grupos que están alentando esta, pues, dinámica allá en Bolivia. Iglesias, grupos violentos, sectas y militares retirados conspiran contra el nuevo gobierno en Bolivia. Esto lo da a conocer el portal de Sputnik. Bolivia estos días está siendo amenazada por la confluencia de intereses antidemocráticos de grupos religiosos, paramilitares y militares retirados que buscan evitar, escuche usted, la asunción de mando del nuevo gobierno liderado por Luis Arce Catacora el próximo 8 de noviembre. Mientras el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, afirmó que el proceso electoral 2020 ha concluido y ha sido plenamente validado, algunos grupos a los que se unió la Iglesia Católica, escuche usted, la Iglesia Católica, y claman fraude y levantan dudas sobre la limpieza del proceso electoral que dio como ganador al MAS, con una diferencia contundente de más del 20% con respecto a su inmediato seguidor, en este caso Carlos Mesa.
a través de su cuenta oficial de Twitter, el propio órgano electoral ratifica que la consolidación de resultados se realizó en una red interna de la entidad y con lo cual obviamente se da por sentado que Luis Arce ganó bien dentro del marco legal. Pero esta nueva ola conspirativa contra el retorno democrático es liderada por sectores de la ciudad de Santa Cruz que ahora exigen frenar la investidura del nuevo presidente y anular las elecciones. Y piden además la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir que el nuevo gobierno asuma sus cargos. La noche del pasado 2 de noviembre, estos datos están realmente muy interesantes. Un cabildo de la Unión Juvenil Cruceñista, UJC, determinó desconocer los resultados de las elecciones. Exigen una auditoría ciudadana, militar y policial. Instruyen el bloqueo de instituciones. Anunciaron que realizarán una vigilia ante el comando de la policía y apoyarán al Comité Pro Santa Cruz y a las Fuerzas Armadas. Pero ahora ya no solo se trata de este grupo de jóvenes, conocida como esta agrupación de jóvenes como una que alienta la violencia y el racismo en el país suramericano, sino que también ahora se suman algunos militares retirados que piden a la un presidenta interina Áñez no dejar, escuche usted, que Luis Arce se posesione y conforme un gobierno cívico-militar. La presidenta interina Áñez y sus ministros no han salido a dar una respuesta contundente contra esas proclamas que se pueden caracterizar de sediciosas y por tanto son delitos, porque seguramente están preocupados porque el Parlamento, que próximamente concluirá su gestión, recomendó iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria por la comisión de hechos ilícitos identificados. A este coro antidemocrático que busca convulsionar Bolivia se ha sumado la cúpula de la Iglesia Católica que a pesar de que el proceso electoral ya concluyó y fue avalado por organismos internacionales, ahora decidió sembrar dudas y pedir la realización de una auditoría externa a las elecciones de este pasado 18 de octubre de 2020. Pero también se destaca que ya hay grupos paramilitares, y así les han denominado, fanáticos religiosos, que están alentando esta situación. El anuncio de la Unión Juvenil Cruceñista de dar todo el apoyo a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer lo que vean conveniente con el país y para que pongan orden, ha despertado el rechazo de la ciudadanía, que ha procedido a desbloquear las vías ante la ausencia de la policía para hacerlo. Por otro lado, el grupo llamado Resistencia Cochala, que en los hechos son paramilitares que sembraron violencia el año pasado en la ciudad de Cochabamba, ahora cree que los bolivianos fueron embrujados, escuche usted, embrujados para que votaran por el MAS y celebran actos públicos de desembrujo del carnet de votante. Es hasta anecdótico observar en redes sociales como Facebook las imágenes de grupos de personas arrodilladas, orando, suplicando a su Dios una irrupción antidemocrática, clamando por un golpe de Estado. En esa misma ciudad de Cochabamba, un grupo de gente intentó tomar instalaciones policiales y pidieron que se amotine la policía y que las Fuerzas Armadas tomen el poder, hecho que llevó a la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a pedir a la Fiscalía actuar contra esas acciones que pueden considerarse sedición. En la ciudad de La Paz, unos grupos llamados plataformas, poco numéricas, por cierto, pero con mucha prensa, protestan a las puertas del Tribunal Supremo Electoral exigiendo una auditoría a las elecciones. El discurso vacío de argumentos políticos de algunos líderes es colmado y manipulado por el fanatismo religioso que no discute propuestas sociales, menos económicas, solo utilizan la oración y los ruegos a Dios para que ponga a las Fuerzas Armadas en el gobierno. Las iglesias evangélicas en Bolivia están por doquier y hacen política a diestra y siniestra. Tanto Luis Fernando Camacho como Yanini Áñez y el ex candidato coreano Chi Jung-chung han hecho suficientes demostraciones de fanatismo religioso, incluso pasando sobre la constitución política de Bolivia que declara en el artículo cuarto que el Estado es independiente de la religión. Y bueno, esto obviamente ha llevado a este escenario de ánimos totalmente caldeados y obviamente pone eso en la visión de toda América Latina, esto que está ocurriendo, porque sin duda es muy significativo que el propio
Arce esté hablando ya de esta posibilidad de un golpe de Estado. La oposición al MAS protestó por un cambio que hizo la Asamblea Plurinacional a un reglamento que, a decir de los expertos, no contraviene la constitución política del Estado. Se trata de una modificación del reglamento de debates en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar algunas decisiones con mayoría absoluta y no por 2/3 como estaba establecido. El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Egues, indicó que los parlamentarios del MAS hicieron una modificación de los reglamentos, pero que no han violado la Constitución y que esos actos se enmarcan dentro de la Carta Magna. El abogado Egues afirmó que no se ha cambiado la Constitución, que para elegir autoridades como el procurador o el contralor sigue vigente la Constitución, misma que define que se necesita 2/3 en el Parlamento para dichos actos. No obstante, este hecho ahora es utilizado como excusa para las protestas callejeras y amenazas que tienen lugar los días previos a la llegada de las delegaciones internacionales que asistirán al acto de investidura del nuevo gobierno, el de Luis Arce. Y esto está realmente sorprendente, está inquietante. La Iglesia Católica Boliviana hace política. La cúpula de la Iglesia Católica Boliviana no tiene precisamente la mejor historia respecto a sus actos en hechos políticos del país y ahora, siendo consecuente con esa conducta, se suman a las voces que generan inestabilidad. Estos días previos a la toma de posesión del nuevo gobierno electo, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, no dejó pasar la oportunidad de echar leña al fuego de la política boliviana, cuando indicó que los cambios al reglamento del Parlamento no son signos que dan esperanza. Pero esta posición política del líder católico ya no es de extrañar, pues ahora se sabe con más detalle del rol clave que jugó la cúpula de la Iglesia Católica Boliviana en la ruptura democrática de noviembre de 2019. Fue esa institución quien convocó a ciertos sectores, elegidos a dedo, para la organización de un nuevo gobierno en Bolivia los días 10 al 11 de noviembre de 2019. Esto ha sido revelado por el propio director de una organización clave de la Iglesia Católica como es la Fundación Jubileo en Bolivia. Por cierto, Monseñor Ricardo Centellas en los días convulsos de noviembre de 2019, previo a la renuncia de Evo, se sumó a las voces que pedía su dimisión cuando dijo que muestre su respeto por Bolivia y Potosí, renuncie para pacificar el país y asuma su responsabilidad por el fraude electoral y no siga provocando mayor incertidumbre. Así se refirió a Evo Morales. Este año, los días previos a las elecciones del 18 de octubre de 2020, Monseñor Centella le hizo un guiño a los opositores del MAS cuando opinó que en las últimas décadas la democracia ha sido debilitada y que estas elecciones eran una oportunidad de consolidarla y expresó que no hay que pensar tanto en nombres, en personas, sino en la gobernabilidad del país. Esta cúpula religiosa sabe que la fe y las creencias deberían mantenerse al margen de la política, pero hace caso omiso de ello y es desbordada por su rechazo a un gobierno democrático liderado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. En los hechos actúan como un partido político y manipulan a sus feligreses para promover sus apegos ideológicos. Esto obviamente se viene a sumar con la sombra del golpe militar, la bota militar en Apronte. En este escenario, hay que recordar que en julio pasado hubo un conflicto muy serio entre el gobierno y el Parlamento, debido a que el Parlamento hizo observaciones que no fueron subsanadas a las listas de ascenso a generales del ejército propuesta por la presidenta transitoria Yanine Áñez. Ante esta situación, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellana, en un acto de insubordinación, exigió a los senadores que aprobaran en un plazo máximo de una semana la lista de ascensos que el gobierno envió a la Asamblea. En dicha ocasión, el general Orellana se presentó frente al Parlamento boliviano vistiendo traje de combate, acto que no generó ni un mínimo reproche del gobierno de Áñez. A través de Twitter, la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, dijo que de consumarse el hecho de efectuar ascensos a generales de las Fuerzas Armadas utilizando alguna maniobra jurídica, es decir, por ejemplo, un decreto sin ratificación del Senado, se pondrá en evidencia que este gobierno es de facto hostil
al sistema democrático en Bolivia y con acciones propias de una dictadura. Contra lo establecido en la Constitución boliviana, el gobierno de Áñez ascendió a generales del ejército y la policía. Este hecho es importante de tomar en cuenta en la actual coyuntura antidemocrática, pues en las filas del ejército hay generales que no obtuvieron tal grado de manera legal y seguramente están preocupados por el retorno de Bolivia a la senda democrática. Este es un factor no menor que ahora hace temer que estos días previos a la posesión del nuevo presidente, algunos militares pudieran prestarse a una aventura golpista. El pueblo boliviano ha sabido resistir estoicamente este año la humillación, el desfalco y la vergüenza por tener un desgobierno que busca quedar impune. Ahora se suman otros frentes minoritarios, pero con poder mediático y tal vez militar, que buscan una aventura golpista. Esta será una semana tensa para la democracia boliviana, pero a diferencia de otros momentos históricos, el pueblo boliviano ya expresó abrumadoramente su decisión democrática y sin duda alguna no permitirá un retroceso. Y en este escenario, el presidente electo de Bolivia pues llama a deponer protestas para iniciar la reactivación y fue a través de su cuenta de Twitter que dio a conocer esta postura. Después de casi un año de crisis económica y social, es tiempo de reconstruir la patria. Nuestra lucha busca devolver la estabilidad a todas las y los bolivianos que merecen vivir en paz. Las movilizaciones solo retrasan la reactivación, la generación de empleos e ingresos. Esta es la postura que dio a conocer el propio Luis Arce. La declaración del gobernante electo surgió en respuesta a estas protestas lideradas por grupos afiliados al Comité Cívico de Santa Cruz y a activistas anti-MAS que denuncian este supuesto fraude y convocaron a boicotear la transición del mando. Así está este panorama bastante intenso todavía en Bolivia y le vamos a estar dando seguimiento hasta la toma de protesta de Luis Arce y estaremos muy puntualmente informándote de lo que ocurra. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.